El secreto del individuo delante de Dios siempre es bajar la cabeza. Y bajar la cabeza, traducido en buen castellano, es humillarse. Y había un hombre que había entendido perfectamente bien lo que significaba bajar la cabeza. Y entonces, para no meterse en problemas, y ojalá sigamos el ejemplo de él, para él siempre todas las cosas estaban bien. Yo no sé si para ustedes es igual, ¿no? Pero a veces es conveniente que tengamos una actitud positiva y que todas las cosas sean bien. Veamos, ¿todo está bien con nosotros? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, pues es que un día este hombre era un siervo de un rey allá por un país de esos de África. Y entonces toda la vida el rey le decía, mira, tal cosa. Y el hombre le contestaba, está muy bien. Hombre, y no era Carlos del Llano, que conste. Pero estaba muy bien, para él todo. Y resulta de que un día se fueron a casar. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Vino una de esas fieras y se lanzó contra el rey y, ostras, se salvó de milagro, ¿no? Pero le cortó un dedo. Y aquel hombre lo llevaron al hospital y le dijo a su siervo, a su copero, mira lo que me pasó por andar. ¿Y qué le dijo el copero? Está muy bien, señor rey, le dice, está muy bien lo que usted... Y claro, el rey se montó en cólera y estaba irado y le dijo, pero ¿cómo es posible que diga semejante cosa? A la cárcel. Claro, este era uno de esos reyes aficionados a la caza y todo ese tipo de cosas. Pero el hombre bajó la cabeza y dijo, está bien, señor rey, voy a la cárcel. Está muy bien. Una actitud del hombre de humillación siempre. ¿Y qué pasó? Se fue a la cárcel. Pero este hombre era un tremendo hombre aficionado a la caza. ¿Y qué hizo? Volvió a cazar, pero esta vez cayó en un territorio de caníbales. Ostras. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en territorio de caníbales? Pues yo una vez estuve en uno muy cerca. Gracias a Dios no llegué allí, pero... Y lo agarran los caníbales al pobre rey, ¿no? Se lo iban a almorzar. Y estaban haciendo todos los ritos y todas las ceremonias, etcétera, cuando de pronto uno de ellos se dio cuenta que le faltaba un dedo. Y ellos no comen cosas imperfectas, mis hermanos. No, nada imperfecto. Y agarraron al rey fuera de aquí, aunque tenía mucha hambre, y lo sacaron. Y entonces el rey se acordó de su copero que le había dicho que... Hombre, dice, el hombre cayó y dijo, hombre, tenía razón mi copero, estaba bien que me cortara el dedo, acabo de salvar mi vida. Y el hombre, arrepentido por haber metido al hombre a la cárcel, llegó a la cárcel, él mismo, el rey llegó a la cárcel, imagínense, a salvar a su copero. Perdóname, le dice, porque te he metido un año aquí en esta prisión y te pido disculpas y vienes fuera. ¿Qué le contestó el copero? Está muy bien, señor rey, no hay ningún problema. El hombre baja la cabeza ante el rey y le dice, está muy bien. Y el rey se asusta por segunda vez. Pero ¿cómo es posible que va a estar bien que te metas un año en la cárcel y te separe de tu familia y te estés aquí refundido en este tagurio? Claro, señor rey, si hubieran dado con usted, a mí sí me hubieran comido, le dice. Aprendamos entonces el concepto de bajar la cabeza y ser humildes, y de eso quiero hablar en esta tarde. Les invito a ponerse de pie. Ahí en San Juan capítulo 4, en ese relato entre Jesús y la samaritana, capítulo 4, y el versículo 10 del capítulo 4, la Biblia dice, respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Padre Santo, te doy gracias por tu presencia aquí en esta tarde, orando para que el Espíritu Santo obre en la vida de aquellos
que no te conocen para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y los que te conocemos, nuestra fe sea afirmada esta tarde. En el nombre de Jesús yo oro, con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aquí tenemos el relato de un encuentro de Jesucristo con una mujer samaritana. Esta mañana hablé del encuentro de Jesucristo con un príncipe, con un miembro del Sanedrín judío, con Nicodemo. Ahora quiero hablar del encuentro de Jesucristo con una mujer. Y si nosotros ponemos a Nicodemo por un lado y a la mujer samaritana por el otro, vemos que hay un contraste impresionante. Nicodemo, por ejemplo, era un hombre rico. La samaritana era una mujer pobre. Nicodemo, por ejemplo, era un académico, un doctor de la ley. En cambio, la samaritana era una mujer prostituta. Nicodemo era un hombre respetado por la sociedad, admirado por sus congéneres. En cambio, la mujer samaritana era una mujer despreciada. Era una mujer que había sido puesta en el exilio, en el ostracismo, por su terrible pecado. En definitiva, el contraste entre Nicodemo y la mujer samaritana es abismal, es enorme, es grandioso. Y una de las cosas que me llama la atención en ese contraste es que en el caso de Nicodemo es Nicodemo quien busca a Jesús. En el caso de la samaritana es absolutamente lo contrario, es Jesús quien busca a la mujer samaritana. Y otra de las cosas extraordinarias de este contraste es que Nicodemo viene a Jesús con ínfulas de grandeza y que venía a impresionar a Jesús con una declaración, pero que al final este hombre no entendió el mensaje de Dios y se pierde. En ese momento el hombre no conoció la verdad. Los historiadores dicen que posteriormente Nicodemo se convirtió. Bueno, la tradición. Pero en el caso de esta mujer es Jesús quien llega a ella y ocurre exactamente lo contrario. Esta mujer, que era una ignorante frente a aquel hombre que era un sabio, sí entendió el mensaje de Cristo Jesús. Qué impresionante eso. Esas son las cosas impresionantes, extraordinarias de la vida. ¿Cómo es posible que un hombre que ha ido a la universidad, un hombre culto, un hombre con una educación grande, importante, no entienda algo tan simple? Y una mujer que se dedica a ejercer el comercio de su carne, una mujer sin mayor educación, con una cultura pobre, ahí en una ciudad aislada, sí entendiera el mensaje de Jesús. Viene a mi mente en este momento el versículo aquel que dice: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo hayas revelado a los pequeños, porque así, Padre, así agradó a tus divinos ojos. Mis hermanos, este no es un asunto de quién sabe más o quién sabe menos. Este no es un asunto de quién tiene más o quién tiene menos. Este es un asunto de quién baja la cabeza ante Dios y quién no la baja. Es un asunto de quién se humilla ante la presencia de Dios y quién permanece altivo y rebelde ante su palabra. Ese es el punto clave. Solo hay dos clases de personas en este mundo: aquellos que hemos humillado nuestra vida delante de Dios y hemos puesto nuestra voluntad, nuestros pensamientos, todo bajo la soberanía del Altísimo, y aquellos que se levantan rebeldes, prepotentes, altivos, orgullosos y desafían a Dios con su vida. Esa es la clase de personas y esa es la forma como Dios nos mira. El mundo está dividido en esas dos clases de personas. Ahora, esta tarde, la pregunta del Espíritu Santo para nosotros es: ¿dónde está usted? ¿Qué clase de individuo es usted? ¿Aquel que permanece rebelde, altivo, altanero, prepotente delante de Dios? ¿O aquella persona que baja la cabeza delante de Dios, que derrama su vida delante de su presencia y que ha puesto toda su existencia bajo la soberanía del Altísimo? La respuesta la sabe Dios únicamente y usted.
Pero en esta tarde yo quiero que veamos al menos 5 lecciones, 5 aspectos claves importantes de este encuentro entre Jesucristo y esta mujer samaritana. Veamos el primero de estos aspectos, o la primera gran lección que yo encuentro aquí. Número 1, la lección del pozo, la lección de Samaria. En la época de los asirios, Sargón II había tomado Samaria en el año 721 antes de Cristo. Samaria evidentemente era la capital del reino del norte, que se había dividido en la época de Roboam y Jeroboam. Y Sargón II había hecho una mezcla de judíos y de asirios, y entonces esa ciudad se había convertido en una ciudad espuria para el resto de Israel, para los judíos. Había una mezcla, una raza mezclada, y por supuesto eso implicaba un paganismo, implicaba una religión falsa, implicaba toda una serie de situaciones, y por eso los judíos despreciaban Samaria. Pero aquí en este relato vemos que Jesús tenía la opción que tenían todos los judíos: irse por la parte oriental del país, es decir, lo que es actualmente el país de Jordania, porque los judíos preferían caminar más, pero nunca pasar por Samaria, cuando iban de Judea y descendían hacia Galilea. Lo interesante de esto es que Jesús decide pasar por Samaria. Interesante, ¿no? Él deja la ruta que tradicionalmente los judíos seguían y va al lugar donde él tenía que ir, a una cita divina. Dios, históricamente, antes de que el mundo fuese, en su decreto sempiterno, divino, Dios había establecido una cita con una mujer. Y Dios siempre llega puntual a sus citas. Nunca antes, nunca después, siempre en el momento que Él tiene que llegar. Ahí llega, en el momento justo. Y yo no tengo la menor duda que en esta tarde Dios está aquí, el lugar correcto, y tiene una cita contigo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene una cita contigo. No importa el nombre que tú tengas, no importa quién seas tú, Dios nunca llega tarde a la vida de un ser humano. Y desafía la tradición, desafía la costumbre, desafía los prejuicios religiosos de su pueblo, y va a Samaria, la ciudad espuria, la ciudad donde nadie quería ir, porque ir ahí implicaba contaminarse en el aspecto ritual del judío. El estar en medio de paganos y una ciudad que era maldita para ellos, un anatema, era contaminación ritual. Pero Jesús hace a un lado todos esos prejuicios y va a ese lugar, porque tiene una cita con una mujer pecadora, con una persona que necesitaba urgentemente la palabra de Dios. Mis hermanos, yo no sé cuántos de los que están aquí necesitan urgentemente la palabra de Dios, urgentemente encontrarse con Jesucristo y tener un diálogo, una reflexión con Él. Pero Jesús está aquí, y está aquí con un objetivo, con un propósito: hacer el milagro que hizo con la samaritana, hacerlo en tu vida esta tarde. Jesús desafía el prejuicio y cruza por Samaria hacia Galilea, porque tiene un compromiso ineludible desde antes de la fundación del mundo. Número 2, el segundo aspecto de esta conversación, o de este encuentro, es que Jesús dialoga con una mujer. En la cultura oriental, ustedes saben, la mujer es un desprecio. En la familia judía, cuando nacía un hombre, un varón, era nombrado en el acto. Cuando nacía una mujer, tardaban 2-3 semanas, un mes para ponerle un nombre. Era algo terrible en esa cultura que un hombre hablara con una mujer en público. Imagínense ustedes. Y menos a veces los esposos no hablaban en público con sus esposas. Pero viene Jesús haciendo a un lado ese prejuicio, esa costumbre, esa tradición. Habla con una mujer. Ahí hay algo maravilloso en el Señor. Y habla con una mujer pecadora. Y Él lo sabía de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que se iba a encontrar con esa mujer y sabía quién era esa mujer.
la mujer, la persona, y esa mujer era una mujer pecadora. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. A Dios le importa un pepino si somos blancos o negros, ricos o pobres, sabios o no sabios. A Dios le importa nuestro corazón, nuestra actitud. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. No importa lo enorme, lo monstruoso, lo malvado, lo inicuo que sea nuestro pecado, no importa. Porque si enorme es nuestro pecado, si grande es nuestra maldad, más grande es el amor de Dios y más grande es su misericordia. Quizás ustedes escucharon esta noticia. Aquí en San Salvador hubo una madre, y salió a todo el mundo esa noticia, que dio a luz a un niño y lo enterró y lo tiró en una cloaca. Todos oyeron, recuerdan esa noticia, y que lo han sacado con palas y no sé en qué procedimiento, y no sé cuántas horas ese bebé recién nacido había estado en esa cloaca en medio de toda esa porquería. Y claro, cuando nosotros llegamos, escuchamos la noticia y nos dimos cuenta de los detalles, esto es digno de muerte. Esa es la primera reacción del ser humano: digno de muerte, ¿quién hizo tal cosa? Ahora, me maravilló que Dios le haya concedido vida a ese niño, porque tanto tiempo un recién nacido en una situación tan desfavorable como esa tiene que morir. Y yo después pensé, si Dios le dio la vida, tiene un propósito con ese niño sacrosanto, maravilloso. Pero después reflexioné en la mujer, qué monstruosidad de pecado. Pero después reflexiono, no importa, si esa mujer se arrepiente, Dios la perdona. Porque si ella es mala, Dios es bueno. Y si grande es su pecado, más grande la misericordia de Dios. Eso es precisamente el caso de esta mujer samaritana, una mujer pecadora, una mujer despreciada por la sociedad, pero a Jesús no le importa esa situación, se enfrenta con ella y habla con ella. Número 3, veamos el tercer aspecto, la tercera lección que nosotros encontramos en este pasaje de la mujer samaritana, y es la lección del agua. Jesús inicia la conversación. Fíjese, lo contrario a lo de Nicodemo. En el caso de Nicodemo, es Nicodemo quien viene y le dice: Rabí, sabemos que eres de Dios. En este caso es absolutamente lo contrario, es Dios quien inicia el diálogo. Porque fíjense una cosa, usualmente quien inicia el diálogo es Dios, no nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: la salvación pertenece a Jehová, es de Él. Y entonces Él inicia el diálogo y le dice a la mujer que le dé agua. No es el hombre quien da el primer paso para la salvación. No es usted quien se levanta y dice: aquí está mi vida y yo doy un paso. No, no. El primer paso para la redención lo ha dado Dios ya. Él ya dio el primer paso. Él siempre habla primero. Él siempre toma la iniciativa. Cuando Adán pecó, fue Dios quien comenzó el diálogo. ¿Dónde estás tú, Adán? Fue Él quien tuvo el diálogo con él y quien habló. Dios toma la iniciativa. Dios da el primer paso. Y aquí le dice: dame agua de beber. Pero el objetivo de Jesús era iniciar un diálogo, porque tenía la responsabilidad de llevar a esta mujer a una situación climática en su vida, que se diera cuenta la necesidad fundamental. Ella se sorprende, le dice: pero ¿cómo es posible que tú, siendo un judío, me pidas a mí, una samaritana, agua? Era inconcebible para ella, primero porque era mujer y segundo porque era samaritana y él era un judío. Ella no entendía, pero entonces Jesús le da vuelta a la conversación. Mira, le dice: yo tengo un agua, y le habla del agua de él, que el que tome de esa agua no va a volver a tener sed, porque el que tomare del agua de este pozo va a volver a tener sed. Y la mujer queda sorprendida totalmente cuando Jesús viene y le dice eso. Primero me pide agua y luego me dice que él tiene agua.
Y luego Jesús, hablando metafóricamente, le dice: mira, el que bebiere de esa agua, de ese pozo, va a volver a tener sed. El que bebiere del agua que yo doy no va a volver a tener sed jamás. Fíjense que aquí hay toda una gran lección en esto que Jesús está diciendo. Porque si lo ponemos y lo parafraseamos y lo ponemos en el mundo actual, ¿qué es el pozo? ¿Qué significa el pozo? ¿Qué simboliza el pozo? El mundo, el pecado, todas las ofertas de Satanás, todo aquello que Satanás está dando al ser humano. Y Dios está diciendo claramente que el que bebiere de todo eso que Satanás da al hombre va a volver a tener sed. En el año de 1976, los que se recuerdan, los que vivieron esa época, salió un cantante juvenil, era un hombre extraordinario, Andy Gibb. Recuerdan, hermano menor de los famosos Bee Gees. Y un chico de 17 años que comenzó a ganar millones diarios. Y claro, cada disco que hacía, hit número 1. Muchacho admirado por toda la juventud, y como el rey aquel que todo lo que tocaba se hacía oro, con un futuro prominente, extraordinario, admirado por toda la juventud, todos los shows, y todo el mundo quería tenerlo, un ídolo. Pero ¿qué pasa? El hombre era adicto a la cocaína y comenzó a gastar más de $200,000 a la semana comprando droga. La cocaína pura es de las cosas más costosas que existen en el mundo entero. De lo contrario, los Estados Unidos no estaría tan interesado en perseguir esto. Y comenzó a destruirse su vida. A destruirse su vida. Y qué impresionante, porque un joven con todo el dinero del mundo, con toda la fama y el prestigio del mundo, comienza a beber de una agua, y cada vez a beber más de esa agua, pero entre más bebía, más se le daba. Y entre más droga se mete, más droga quiere. Y entre más licor ingiere, más licor quiere. Y entonces comienza una dependencia, el cuerpo comienza a ser dominado. La mente comienza a ser una esclava del cuerpo, y solamente el ser humano vive para cumplir sus deseos, y el hombre comienza a convertirse en una piltrafa de ser humano, su voluntad reducida a la más mínima expresión. Ahí, terminado completamente. A los 27 años está muriendo de un paro cardíaco. Y leo la palabra de Dios que dice: el que bebiere de esa agua va a volver a tener sed. El que bebiere del agua de las drogas va a volver a tener sed, porque esa agua no sacia. Esa agua incrementa la sed en el individuo y lo destruye, y lo reduce a una piltrafa de ser humano, y lo pone en una situación infrahumana, totalmente. Lo esclaviza, lo reduce a eso, a una miseria de ser humano. Pero también el odio es otra agua que el mundo está bebiendo. Ese odio étnico, ese odio o envidia que se produce en el corazón del hombre, y que nosotros abrevamos con pensamientos, con chismes, que abrevamos con tantas cosas. Eso da sed y produce una sed aún mayor. Y el que bebiere de esa agua va a volver a tener sed, y una sed aún mayor, y una sed que no puede ser saciada. Y el hombre desesperadamente intenta saciarla, pero fracasa. Y es exactamente lo que Jesús le está diciendo a esa mujer: eres una ramera, ejerces esto y estás viviendo una vida de pecado, pero entre más sigas viviendo una vida de pecado, más seguirás teniendo sed y necesidad, porque el pecado es una moneda que paga mal a sus seguidores. Entonces es allí donde Jesucristo hace la diferencia y marca la pauta y dice: entonces el que bebiere del agua que yo doy no volverá a tener sed jamás. Y eso trae paz a nuestra alma, porque el agua que Dios nos da a nosotros es un agua que sacia, y sacia para siempre. La palabra de Dios sacia al hombre, lo sacia totalmente. Y tú, le dice, tienes que beber de esta agua. La mujer no entendió el mensaje de Jesús en ese momento y le dice: bueno, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob,
si no tiene ni siquiera cómo sacarla? Pero él vuelve y le dice claramente: ¿quieres el agua? Muy bien, trae a tu marido. Ya Jesús está entrando al punto donde él quería entrar. No, marido no tengo. No, perfecto. No mientes en esto, eres una mujer honesta. 5 has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. La mujer está sorprendida, estupefacta. ¿Y cómo sabe quién soy yo? Y queda intrigada. ¿Es acaso un profeta? Por supuesto que es un profeta. Por supuesto, él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y conoce toda nuestra vida. Ante él usted y yo estamos desnudos. Conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. La mujer está ahí que no sabe qué hacer, tambaleándose, porque le ha dicho lo que es. Y esta tarde Jesús está aquí para decirnos quiénes somos nosotros. ¿O qué creen ustedes? No. El objetivo de estar aquí es para escuchar la palabra de Dios, para que Dios nos diga quiénes somos nosotros, cuál es nuestra necesidad más apremiante, y para desafiarnos a que tomemos el agua que Él da. A eso hemos venido, ¿no es cierto? A recibir el consejo sacrosanto de Dios. Veamos el número 4, el cuarto aspecto de esta conversación tiene que ver con la adoración. La mujer se dio cuenta que probablemente estaba hablando con un profeta, con el Mesías. ¿Acaso serás tú el Mesías? Ahora, este es otro de los contrastes entre Nicodemo y la samaritana. Que viene Jesús delante de Nicodemo y Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Pero vino Jesús y le dio un sermón y le dijo: tienes que reconocer tu pecado. En cambio, Jesús con esta mujer samaritana le declara que Él es el Mesías. Imagínense, ¿a quién le declaró que era el Mesías? A una mujer ignorante y de Samaria. Increíble. No se lo declaró al sabio o al entendido, al sacerdote o al doctor en teología. Se lo declara a una mujer ramera: sí, yo soy el que habla contigo. Pero Señor, le dice, ustedes han dicho que la adoración es allá en Jerusalén, allá en lo alto, en el monte de Jerusalén. Y entonces le dice: mujer, no hay tal. Eso ya no existe, eso es historia. Eso está en el pretérito imperfecto, en el indefinido y en todos los pretéritos habidos y por haber. Ahora eso es historia. Los adoradores que Dios quiere, no importa dónde adoren, el lugar no es ya importante. El lugar es historia. Los adoradores que Dios quiere son aquellos que son en espíritu y en verdad. Dios quiere calidad de adoradores. Y ahí está impresionada. Calidad de adoradores. Y ahí es donde Dios demanda una adoración total. Ya no, el lugar no importa. Puedes adorar aquí en este lugar o puedes adorar en el otro. Lo que importa es tu calidad, que lo adores en espíritu y en verdad. Y fíjense ustedes que este mensaje cobra vigencia en nuestra época. En este siglo donde nosotros estamos adorando deportistas, por ejemplo. En Chicago, por ejemplo, adoran a Rodman, Dennis Rodman. Satánico, qué hombre más satánico. No voy a decir lo contrario. Y los que lo conocen y los que han visto hacer tal suerte de payasadas y de pecados, dicen: no, ese hombre no puede ser de Dios. Pero ese es el modelo de la juventud. Y me da tristeza cuando veo a los niños luciendo la camiseta de Rodman y diciendo: quiero ser como Rodman. Qué responsabilidad la de un hombre público. Son los modelos de la sociedad y estamos adorando a esos hombres inicuos. Estamos adorando a artistas, por ejemplo, cantantes de rock, mob o pop, balada, salsa, lo que sea, no importa, adorándoles. Pero Dios no comparte amores. Nuestro Dios es absorbente. Quiere toda la adoración nuestra y de calidad, o no quiere absolutamente nada. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, vino a darlo
todo, con calidad, sin importarle su vida mismo. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a andar coqueteando con el mundo y Satanás? No es posible. Todo o nada. Ese es el evangelio según Jesucristo. No hay otro evangelio, no puedo predicar otro evangelio. Dios exige, demanda, pide al ser humano adoración completa. Dios creó al hombre para que le adorara a Él y únicamente a Él. Y la desgracia del hombre es cuando decide adorar a Satanás. Esa es la gran desgracia del hombre, adorando a Satanás, a hombres. Pero cuando el hombre se da cuenta de su pecado y adora en cualquier lugar a Dios y le rinde la pleitesía que Dios merece, ahí cambian las cosas. Nunca olviden las palabras del Señor. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Dios respalda a todos aquellos que le sirven. Dios es fiel y quiere todo nuestro corazón. Y Él estaba demandando de aquella mujer pecadora toda su adoración. No en Jerusalén, en cualquier lugar, pero en espíritu y en verdad. El mundo necesita adorar a Dios sobre todas las cosas, pero no de palabras. Esta no es una adoración de palabras, no con cánticos solamente. Tenemos que adorar a Dios en cada aspecto de nuestra vida diaria, en la forma como hablamos, en la forma como pensamos, incluso cómo actuamos con nuestra esposa, cómo actuamos con nuestro prójimo, cómo actuamos en la sociedad. En cada asunto de nuestra vida debe ser una adoración a Dios. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es adoración en espíritu y verdad. Adoración no es como está aquel judío allá en el muro de los lamentos, dándose de golpes allá contra la piedra, pelándose las rodillas en oración, provocando úlceras por el ayuno. Todo eso es bueno y hay que hacerlo, pero eso es parte nada más. La adoración es cada segundo de la vida. Los poros, la respiración, nuestro ser, nuestra calidad de vida debe adorar a Dios, porque Dios nos creó para que le adoráramos a Él. Para que le adoráramos. Somos seres con capacidad de adorar. Y cuando adoramos a Dios, las cosas son diferentes. Cuando adoramos a Satanás, la desgracia está sobre nosotros. Y voy a terminar porque ustedes están sumamente cansados, ¿no es cierto? ¿No están cansados? Yo sí, mis hermanos. Bueno, el testimonio, mis hermanos. Ese es el último aspecto de este encuentro entre Jesús y la samaritana, el testimonio. ¿Qué pasó? Mis hermanos, es que cuando hay una conversión algo pasa. Cuando Dios actúa, se enciende un fuego. Es que la obra de Dios nunca pasa desapercibida. Y a veces nosotros decimos, sí, aceptaron 20 personas, el Señor se manifestó, y vemos a la gente con la cara larga, todos tristes. Parece que no pasó nada ahí, ¿no? Las cosas de Dios no funcionan así. Cuando Dios opera en realidad, ahí pasa algo, y algo que perdura, porque la obra de Dios perdura. No es una obra de un momento, es una obra de una vida. Y ahí Dios hizo un milagro. Aquella mujer humilló su voluntad, su ser, toda ella ante el Señor Jesucristo. Ese es el secreto de la vida, humillarse. Por eso, si yo le pondría un título a este sermón, yo le daría el título de El Evangelio de Jesucristo demanda una humillación perfecta. Y la mujer baja la cabeza delante de Jesucristo y va al pueblo a testificar. Ella ya es una mujer perdonada, porque comienza a confesar su pecado abiertamente. Y hay una gran conmoción, porque Jesús había hecho un milagro en la vida de esta persona.
y eso va a ocurrir en tu familia en esta tarde. Tú vas a reconocer a Jesús como tu Salvador personal. Ya vas a ver el fuego que se enciende en tu casa. Vas a ver el fuego que se enciende en tu trabajo. Porque esto no pasa desapercibida. La obra de Dios es una obra que permanece, que contagia, que afecta a las otras personas. ¿O no, mis hermanos? 12 discípulos contagiaron al mundo entero. Ustedes y yo somos producto del ministerio de esos 12 discípulos. ¿No les parece que es maravilloso? ¡Extraordinario! El testimonio. Y saben una cosa, Dios quiere eso, testimonio. Palabras, las palabras a veces sobran. El libro aguanta con lo que le ponen, dice algunos. La grabadora aguanta con lo que grabamos. La gente nos oye, pero la gente ya está harta de palabras y de filosofía. La gente quiere ver vida. Vida. Porque lo que tú haces habla tan alto que no deja oír lo que tú dices. Si las palabras convencen, los hechos arrastran. Cuando hay una transformación de vida, cuando hay un cambio, cuando hay una persona convertida, allí ocurre algo. Porque la obra de Dios es contagiosa. Porque la obra de Dios permanece. Porque la obra de Dios tiene intrínsecamente tiene ese poder multiplicador, transformador, contagioso, todo lo que ustedes quieran. Y ahí hay un testimonio de una mujer que conmueve a un pueblo entero. Dicen una vez que en aquellos famosos avivamientos de Nueva Inglaterra el siglo pasado, en uno de esos pueblos de Nueva Inglaterra, en una de esas fábricas estaba un grupo de obreros, pecadores, alcohólicos, a saber cuántos pecados aquellos hombres, y llegó Carlos Finney a esa factoría, a esa fábrica. Y la gente sabía quién era Carlos Finney, porque lo había oído predicar y porque habían oído hablar de él. Y él llegó a la fábrica, yo no sé por qué motivo, pero la historia dice que cuando los trabajadores lo vieron, sin que él dijera una palabra, el Espíritu Santo comenzó a redarguir uno por uno. Comenzaron a ver lágrimas. Y el hombre se dio cuenta que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra solamente con su presencia. No tuvo más remedio que predicar el evangelio. Ahí ese día no se trabajó en esa fábrica. Esa gente entregó su vida a Cristo Jesús. Hechos, vida, no palabras. Este es un asunto de vida. Vida en cada momento, en cada instante de nuestro ser. Repito lo que dije anteriormente: si las palabras convencen, los hechos arrastran. El mundo en el que nosotros vivimos ya lo hemos bombardeado, aunque nos falta la ventana 1040, tenemos que entrar ahí, pero lo hemos bombardeado con radio, con televisión, con una serie de cosas. Y es cierto, nos hace falta aún más. Pero ya hay un gran segmento de la sociedad, al menos en América Latina, que ya estuvo bueno. Ahora ellos tienen que ver vidas, testimonios, porque ahí es donde Dios se glorifica. Un testimonio, un cambio en un individuo, en una mujer, en un hombre, enciende un fuego, contagia a una sociedad. Porque esta es la obra del Espíritu Santo, no la obra de los hombres. Mis hermanos, el secreto de esta mujer es bien simple. Nicodemo llegó ahí airoso, con ínfulas de grandeza, prepotencia, altanería. Esta mujer bajó la cabeza, aceptó que era una mujer pecadora, reconoció su falta, se humilló delante de Dios y alcanzó la misericordia del Altísimo.
Y qué maravilla, a una mujer ignorante y pecadora Jesús le declara que es el Mesías. Qué maravilla. Y aquel hombre grande y respetado, nada, absolutamente. El secreto del éxito delante de Dios es ese. Y yo les voy a decir algo, y con esto termino. Todos ustedes y yo hemos hablado de un Dios grande, omnipotente y poderoso, ¿cierto? Y cuando enseñamos los atributos de Dios en la teología propia decimos que es todopoderoso. Le he encontrado un lado flaco a Dios, ¿saben ustedes? Dios tiene un talón de Aquiles. ¡Hey! Pastor, talón de Aquiles, Dios. No, eso no es posible. Talón de Aquiles, una debilidad, Dios, omnipotente. Sí, mis hermanos, Dios tiene una debilidad. Por ese lado, cuando llegamos por ese lado, el Señor está vencido totalmente. ¿Saben cuál es? Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Lado flaco de Dios. Dios nunca rechaza a un corazón contrito y humillado que baja la cabeza delante de Él y le dice: Señor, sé propicio a mí, un pecador. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es así como le vamos a llegar al Señor, bajando la cabeza y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, reconozco que he pecado, que te fallé. Pónganse de pie, vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos.